Orestes. ¿Me escuchan bien con ese volumen? Sí, muy claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, si voy muy rápido o algo no se entiende, por favor me detienen. Yo misma voy a atender el chat con los comentarios. Muy buenos días, primero que nada, a todas y a todos. Muchas gracias por participar en este diálogo. Tengo pensado hacer una presentación de unos 40 minutos, 40 y pico, y luego otro tanto de tiempo para dialogar, para escuchar sus comentarios, sus propuestas, sus preguntas, lo que quieran decir, sus ocurrencias. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, este es un tema que estoy revisitando. Em, Desde hace un tiempo escribí un texto muy breve pensando en tres mitos a propósito del tiempo lógico en relación con la voz y estos mitos. Entonces, ay, ahora no puedo abrir esta cosa. No puedo abrir mi texto. Mira, esta lo tenía aquí reducido y ahora no lo puedo abrir. Ah, este. Ah, a lo mejor estoy abriendo otro. A ver. Un segundo, discúlpenme. Un segundito. Ah, ya está aquí. Bueno, les decía, escribí un texto muy breve sobre estos mitos en un libro que se llama Psicoanálisis en la Cultura, que editó la editorial psicoanalítica de la Letra. Y luego, como es un tema de la voz que estoy trabajando desde hace varios años con pausas, porque estoy escribiendo un libro sobre la voz, pero estoy haciendo pausas pensando en el estilo, cómo quiero decir, lo que quiero decir. Entonces, hay veces que lo dejo reposar y después lo retomo y en esta ocasión pensé en la importancia de retomarlo a la luz de varios intercambios que he tenido con otros colegas. Bueno, siempre que uno revisita un tema, pues lo hace con la intención de volverse a plantear esas u otras preguntas y también con nuevos referentes, ¿no? Entonces, hoy veremos el mito de Orestes y en los siguientes dos sábados consecutivos, que son 23 y 30 de noviembre de este 2024, vamos a ver después de Orestes el mito de Eco y después el mito de Orfeo. Bueno, este mito de Orestes lo vamos a recorrer con las versiones de Eurípides y de Esquilo y tendremos una cita con Freud a propósito de la alucinación auditiva y, bueno, algunas pequeñas citas o referencias que extraje que me parecen pertinentes o que vienen bien al asunto de pensar el mito, este mito en particular. Bueno, dice Levi-Strauss que el mito es la suma de sus versiones, de modo que las versiones de la tradición oral pues son las más antiguas y generalmente son breves. Y las versiones escritas, como en este caso de dos escritores de tragedias que se escribieron para representarlas teatralmente, pues obviamente el escritor tiene mucha más libertad de agregar muchos detalles, de imaginar escenas, de proponer pues una secuencia de diálogos, en fin. De todas maneras, como el mito es la suma de sus versiones, estas representaciones teatrales que son muy antiguas, o sea, son de hace 2500 años más o menos, o sea, se escribieron 400 o 500 años antes de Cristo. De todas maneras recogen pues muchísimos aspectos de la tradición oral, son pleno momento de vivenciar o vivir o creer en los dioses griegos, ¿no? De aquellos tiempos. Y bueno, claro que estas versiones escritas dan lugar a que cada escritor produzca un determinado estilo literario, sea narración poética o rítmica o bien obra de teatro, como es el caso de estos dos, de Eurípides y de Esquiles, la riqueza de sus detalles literarios pues enriquecen el mito, ¿no? Que es muy distinto si fuera de tradición oral, generalmente son
mucho más breves, ¿no? Y sobre todo con el paso del tiempo se hacen breves y si fuera tradición oral, ¿no? Bueno, ahorita ya no, quizás ya no hay ningún griego que crea en esos dioses, pero todas las versiones, digamos, que se siguen reproduciendo de manera incluso operística, como es el caso de Orfeo, pues forman parte del mito, ¿no? Claro, con una lectura desde el mundo contemporáneo hacia lo que ocurrió hace miles de años, ¿no? O cientos de años. Bueno, la voz de los dioses en los mitos griegos es muy importante porque es por su mediación que los héroes o los mortales saben de sus designios. ¿Qué me quiere el otro? ¿No? Las voces de los dioses pueden manifestarse de diversas formas y sus mensajes pueden ser más o menos enigmáticos, producir tormento, angustia, persecución, o pueden ser voces que en opinión de quien las padece demandan algo que a veces no es muy claro o a lo que solo cabe acatar y que son incluso honrosas. Por ejemplo, en el caso de Schreber, ¿no? Ser el elegido para crear otra estirpe, ¿no? El elegido por Dios. Em, Pueden ser voces poco claras que no se entienden, ya sea en el mensaje, en el volumen, y siempre dejan un margen en la interpretación. Su sentido es ambiguo. Estos mitos nos van a permitir extraer saberes milenarios, algunos de los cuales fueron luego formalizados a partir de la clínica. Nos plantean preguntas que vale la pena sostener y en algunos pasajes hacen evidentes, ya vamos a ver en adelante esto, opacidades de la voz que son muy interesantes. Es decir, la voz, como tiene un efecto de pulsación, un carácter evanescente, se presta al equívoco, transmite la palabra, pero cuando la transmite, porque puede ser un grito donde no hay ninguna palabra, o un gemido, la forma de la voz en su dimensión más real es cuando está totalmente desasida del lenguaje, pero cuando va acompañada de palabras, siempre plantea una equivocidad porque se puede decir algo con las palabras y otras cosas con la voz. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Orestes, e incluso si pensamos en el caso de Schreber, cómo las voces nunca son explícitas en lo que piden, sino siempre queda una ambigüedad, un margen a la búsqueda del sentido, a la interpretación. Bueno, me he preguntado también, como les decía al inicio, por el tiempo lógico de la voz en el sentido de Lacan, el texto que escribió en el 46 en los escritos, que está en los escritos, el tiempo lógico de la voz en la constitución subjetiva, porque puede ser una herramienta muy importante para la clínica y preguntarnos si estos mitos nos podrían aportar algo para repensar el tiempo lógico. El interés de Freud por los mitos lo he abordado en varios textos que he publicado y también me he referido a mitos mesoamericanos y mitos griegos. Bueno, en un libro que bueno, está agotado, que se llama Antropología y Psicoanálisis, donde hago un análisis del duelo por angelitos, ahí analizo varios mitos. En otro texto donde hicimos un trabajo con niños de una comunidad de tradición indígena, el sorprendente hallazgo de que un niño soñara con mi temas de un mito mexica de hace 400, 500 años, ¿no? Son cosas que no les puedo compartir porque todos me desvío mucho, pero que son muy interesantes. Y el que les comenté hace ratito de los mitos griegos, que apareció en un libro que editó Editorial Psicoanalítica de la Letra, que se llama Psicoanálisis en la Cultura, pero era un texto muy breve, o sea, teníamos, como es un libro colectivo, había opción de muy pocas páginas. Bueno, el mito es una de las producciones culturales más interesantes. Hay mitos con funciones diversas, algunos intentan explicar los orígenes o momentos de inflexión en la cultura, como es el caso de la que vamos a ver hoy, y también dan cuenta de diversas vicisitudes humanas, ¿no? De carácter universal. La figurabilidad onírica y mítica son cercanas, eso descubrió Freud. Nos propone Freud un lente para leer los mitos. Descubre que la figurabilidad recurre a los caminos más complejos para figurar nociones abstractas en la pantalla del sueño y encontró un puente muy interesante con la psicología de los pueblos.
Freud estudió muchos mitos de diferentes culturas y dejó evidencia de su interés para ilustrar diversas cuestiones. Tres de esos mitos que él estudió dieron lugar a conceptos: el caso de Narciso, el caso de Edipo y el caso de la Medusa. Si los conceptos son herramientas para pensar y están en constante transformación e incluso perdiendo vigencia algunos, también los mitos pueden ser herramientas, pues de ellos nacieron ideas para formular conceptos y porque la verdad tiene una estructura de ficción. La figurabilidad del sueño recorre, nos dijo Freud, recurre a aliteraciones, juegos de palabras, creaciones léxicas, chistes, expresiones idiomáticas, puentes verbales, empleo de animales y personajes fantásticos como metáforas de operaciones que realizamos los humanos, y recurre también a refranes, a sagas infantiles y a diversos aspectos del folclore, entre ellos los mitos. La psicología de los pueblos crea mitos sobre redes previas de la lengua de ese grupo humano, y sobre esa red se teje la pantalla, como si fuera una pantalla del sueño, pero del imaginario colectivo, que se renueva y se actualiza por los seres hablantes, ¿no? Cuando va de boca en boca. Se crean los mitos con los mismos recursos del sueño, es decir, la condensación y el desplazamiento. Como los seres humanos no tenemos noticia de las operaciones inconscientes, sino a cuentagotas, recurrimos a la proyección en diversos escenarios, sea la pantalla onírica, sea un semejante, sean espacio-tiempos culturales como el mito y el rito. En una charla de Sandra Languré le escuché a ella una cita temprana de Freud, de Psicopatología de la Vida Cotidiana, de una primera acepción de la metapsicología de Freud, que viene muy bien para esto que nos ocupa. No es la que va a desarrollar después en el texto de los años del 14 y 15, sino es una muy temprana que es de, pues sí, de los primeros años del siglo XX. En esa noción de metapsicología, Freud se refiere a aquello que por no estar en la conciencia se realiza en otra escena, lo que acababa de decirles hace un momentito. Escena misma que es proyectada al modo como ocurre con las creaciones de la psicología de los pueblos. Y también se sirve de la Freud de la paranoia para explicar este tipo de proyección al llamado exterior. Lectura de lo exterior e interior que tanto subvirtió Lacan con la banda de Moebius y otras figuras topológicas, ¿no? Dice Freud, creo de hecho que buena parte de la concepción mitológica del mundo que penetra hasta en las religiones más modernas no es otra cosa que psicología proyectada al mundo exterior. Bueno, en ese texto de Psicopatología de la Vida Cotidiana afirma Freud que el supersticioso, el paranoico y los pueblos proyectan al exterior lo que no podemos ver en nosotros mismos. Y es bien coincidente con la forma en que Lacan nombró esto mismo, pero de otra manera, porque dijo que el conocimiento tiene una estructura paranoica y que el yo tiene por función el desconocimiento de lo inconsciente. Que, abro citas, el espejo es una estructura ontológica del mundo humano que se inserta en nuestras reflexiones sobre el conocimiento paranoico. Esta cita es del Estadio del Espejo, de los escritos. Siguiendo esta primera idea de Freud, de que es metapsicológico lo que no está en la conciencia y que por eso se proyecta al exterior, podríamos decir que los mitos colectivos son la metapsicología en el plano colectivo, como el sueño es la metapsicología en el plano singular. Se proyecta en la pantalla onírica y nos deviene ajeno. Decimos, qué raro soñé. Una diferencia entre muchas otras es que en lo colectivo se trata de operaciones universales, mientras que en el plano singular se muestra el abanico más fino, ¿no?, de diferencias subjetivas de esas mismas operaciones universales. Eso no excluye para Freud una explicación metapsicológica en la acepción posterior, la del 14-15, 1914-1915, es decir, lo que él llamaba una lectura tópica, económica y dinámica en el plano singular de esas operaciones llamados procesos psíquicos. Porque hoy sabemos que no todo es psíquico. Hay algunas cosas que muerden el cuerpo y que hincan ahí la sede de lo inconsciente. Existen muchas diferencias entre sueño y mito.
Desde luego, su objeto de estudio y su análisis son muy diferentes si lo hacemos desde la antropología que si lo hacemos desde el psicoanálisis. Un antropólogo analizará un mito de una manera muy diferente que si lo analizamos con el lente de Freud, de Lacan o de otras u otros psicoanalistas. Levi-Strauss planteó que el mito está a mitad de camino entre lengua y habla, que comprende aspectos sincrónicos que tendría que ver con esos mitemas que son como el núcleo duro del mito, que le dan estabilidad y pervivencia a través de los siglos, y aspectos diacrónicos que se producen en la recreación oral o escrita del mito, que enriquecen el mito con detalles o con agregados o con versiones o con variantes, y en ese viaje renovado de la tradición oral, ¿no? El mito está compuesto por mitemas, según Levi-Strauss, que son unidades de acción centrales de los personajes del mito. Por ejemplo, que Orestes mató a su madre, sería un mitema básico, ¿no? O sea, bueno, antes de decirles cómo organicé esta charla, hasta aquí va mi introducción, quiero preguntarles si se escucha bien, si continúo como vamos. Sí, se escucha muy bien. Ok, gracias. Bueno, organicé esta charla en 5 puntos para ordenar mis ideas. Primero, veríamos el mito de Orestes, tanto en las versiones de Eurípides como de Esquilo. En las lecturas yo les sugerí que leyeran Esquilo, bueno, porque además no había considerado, después me acordé, ¿no?, que esta versión de Eurípides también es interesante porque habla un poco más de las voces. Esquilo se centra más en el juicio y Eurípides primero en el tormento de las voces. El segundo punto sería, ¿qué nos enseña este mito para el psicoanálisis? Y el tercer punto sería Freud, que dijo del grito, en particular del grito del infante, y algunos detalles de la alucinación auditiva que vienen a cuento de este mito. El cuarto punto sería una breve reflexión o planteamiento de la pregunta y del problema, porque no lo he desarrollado todavía, eso requiere tiempo, requiere otras lecturas, que se llama el tiempo lógico, sobre el tiempo lógico en la voz, en la subjetivación. Eso es más bien un par de preguntas y un problema que quiero proponer a ustedes y bueno, a ver qué podemos pensar juntos. Y finalmente, esta segunda parte, pues sería la discusión, el diálogo con ustedes y los comentarios. Bueno, entonces vamos a ver el mito de Orestes en las versiones de Eurípides y de Esquilo. Hay varios escritores griegos de la antigüedad que escribieron tragedias que se sirven de este mito. Estos son solo dos, pero hay otros, ¿no? Esquilo es aún más antiguo que Eurípides. Esquilo nació alrededor del año 525 antes de Cristo y se cree que murió en el 456. Y Eurípides es 40 años más joven, más o menos. Nació en el 484 aproximadamente antes de Cristo y murió en el 406 antes de Cristo. O sea, estamos hablando, pues sí, de 2500, 2400 años de antigüedad. Eso mismo, el solo hecho de que haya viajado tantas centurias, em, le da una riqueza y una acumulación del saber de los humanos sobre la vida, sobre las vicisitudes, sobre eso desconocido que es lo inconsciente, que por eso no es cualquier cuentito, ¿no? No es como un cuentito que un autor se le ocurra algo, es una trama que se ha ido como una bola de nieve acumulando saberes y condensando formas de saber, en ese sentido es muy críptico, ¿no? Bueno, Agamenón y Clitemnestra tuvieron 4 hijos. Si no puedo ahorita compartirles el árbol genealógico, en el chat pueden ustedes ver el PowerPoint que les envié, donde está el árbol genealógico de Agamenón, padre de Orestes, y están unos cuadros de pintores que han pintado a Orestes en distintas escenas, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentarlo, pero a ver, parece que ya me dieron compartir pantalla, según me dijeron acá. Muchas gracias. Y a ver si ahora sí se puede ver. A ver, denme un segundito. Mm, compartir. Ya. ¿Se ve ahora? Sí, Ah, sí se perfecto. ve. Bueno, muy bien. Bueno, Agamenón es descendiente de la casa de Atreo. Ustedes recordarán quizás que
Atreo y Tiestes eran dos hermanos terribles, y bueno, toda la familia de Atreo y de Tiestes, desde Tántalo, por los mitos se sabe que padecían una locura terrible, ¿no? Siempre ligada al poder y a escenarios de una destrucción mutua inimaginables, ¿no? Hay una cita de Edgar Allan Poe que dice que al final de la carta robada, este, un destino tan funesto, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes, ¿no? Bueno, eso se sabe. Bueno, pues Orestes viene de esa estirpe terrible, ¿no? Entonces aquí vemos que Atreo es hijo de Tántalo y de Pélope y tuvo un hijo que se llama Agamenón y otro Menelao. Entonces Agamenón tuvo con Clitemnestra cuatro hijos: Ifigenia, Electra, Orestes y Crisótemis. De Crisótemis, en estas dos versiones de estos autores casi no se dice nada. Y muy poco de Ifigenia, pero de Ifigenia hay dos tragedias de Eurípides que son tremendas y son muy importantes también de leer para entender toda esta locura producida entre Agamenón y Clitemnestra, que obviamente no se fabricó en una generación, sino que viene de muchas generaciones antes. Bueno, esta es una de las imágenes más antiguas que se conoce en la cerámica ática. Orestes, y bueno, se ven solamente dos diosas erinías porque como es una ánfora, no se ve, no es una superficie plana, entonces no se ve la otra diosa, ¿no? Eh, bueno, al ratito les comparto otras cosas. Mientras Agamenón estaba en la guerra, bueno, pero antes de eso, sí, mientras Agamenón estaba en la guerra, Egisto, en ausencia de su primo, vio una reina y un trono disponibles y seduce a Clitemnestra, mujer de aquel, y usurpa el lecho y el trono como rey durante 7 años. Oreste se sintió burlado por la doble afrenta que implicaba para su padre ausente y se exilió. A su victorioso regreso de Troya, después de una guerra de 10 años, Agamenón es muerto por su esposa Clitemnestra, auxiliada por su amante Egisto. Entonces Orestes regresó y vengó la muerte de su padre, matando a su madre Clitemnestra y a Egisto por orden del dios Apolo. Esto es un dato muy interesante. Y animada por su hermana Electra. Pero Agamenón pues tenía lo suyo. Antes de desposar a Clitemnestra, había matado al primer marido de esta y a su hijo recién nacido. Agamenón es obligado a desposar a la viuda y luego, años después, antes de ir para la guerra de Troya, sacrificó ritualmente a la hija de ambos, o sea, de Agamenón y de Clitemnestra. Su hija era Ifigenia, que ya era una joven. Hay dos obras de Eurípides, les decía, que se llama una Ifigenia en Áulide y otra se llama Ifigenia en Tauride. Su padre la sacrifica. ¿Por qué? Porque sus naves no se movían para la guerra. Y cuando algo está detenido, se cree que hay que sacrificar algo muy valioso para poder realizar la hazaña que se propone realizar, que ir a la guerra de Troya, que como ustedes saben, se produce por un asunto que tiene que ver con el rapto de Helena. O sea, este deseo del semejante de apoderarse del poder y de lo que el otro tiene, cueste lo que cueste, ¿no? Clitemnestra entonces se queda sola, odiándolo aún más porque a sus duelos por los asesinatos anteriores de Agamenón, de su primer marido y su bebé recién nacido, se suma uno más, que es el de su hija Ifigenia, por más que las tradiciones sacralicen los sacrificios, ¿no? Es un sacrificio. El mito de Orestes comprende esta secuencia de hechos: la partida de Agamenón a la guerra con el sacrificio de Ifigenia, la usurpación del trono de su padre y de un lugar en el lecho de su madre por Egisto, y la indignación de los hijos por esta usurpación y luego el exilio de Orestes. Al regreso de Agamenón, Clitemnestra mata en la bañera al marido, como ya les decía. Hay un periodo de indignación de Orestes enorme que nos recuerda mucho a Hamlet. Electra lo conmina a asesinar a la madre y a su amante. Orestes implora a Apolo, y Apolo, dios de la armonía, le dice que mate a la madre. Entonces Orestes mata con golpes de espada
a su madre Clitemnestra y al usurpador del trono, que es Egisto. Se desencadena una locura devastadora en Orestes con la escucha de voces aterradoras y finalmente se produce la realización de un juicio que presiden los dioses para hacer cesar el tormento de las voces de Orestes. Bueno, voy a mostrarles ahora algunas diapositivas de algunos pintores que, que muestran pues cómo imaginaban ellos el tormento de Orestes a partir de las glosas escritas. Bueno, este es de Doré. ¿Sí se ve o no lo he compartido? No se ve. No, no se ve. Ok, a ver, creo que tengo que hacer primero. Ya, compartir. Bueno, Doré era un pintor del siglo XIX. ¿Ahora sí se ve? Sí, sí se ve. Ok, aquí estas son las Erinías. Son las diosas que se encargan de castigar los delitos por consanguinidad, los filicidios, matricidios, parricidios, etcétera, por consanguinidad. En la tradición se dice que antes eran más, pero que luego ya en el mundo griego y romano se redujeron a tres. Aquí Doré las representa como, pues como se está escrito en las glosas, que tenían cabellos de serpientes, serpientes en el cuerpo también, eh, alas de murciélago y los ojos como inyectados de sangre, ah, pestilentes, vestidas de negro, dicen algunas crónicas. Esquilo dice que eran vestidas de negro. Su modo de actuar era de una crueldad inaudita, ahora sí que inaudita, porque aunque estaban medio ciegas, lo que les funcionaba muy bien era la voz, ¿no? O sea, con gritos aterradores, cantos que no tienen nada que ver, cantos con la lira, dice, sino cantos enloquecedores y danzas, ¿no? Estas representaciones las dibujó Doré también apoyándose en Dante Alighieri como referencia. Aquí tenemos una representación de Orestes con las Erinías. Este cuadro es de Bouguereau, también del siglo XIX. Está Orestes tapándose los oídos. Estas son las tres Erinías y una de ellas está cargando en su brazo a la madre muerta, Clitemnestra. Por eso le puse aquí este circulito. Este es el cadáver de Clitemnestra y las tres Erinías, que digamos que se encargarían de recordarle a Orestes no solo de castigarlo, una de ellas me parece que en la medida en que insiste en hacer presente el crimen de cualquier mortal que comete un asesinato de un pariente, como procurar que no olvide su crimen. O sea, de alguna manera participa este asunto de la memoria, ¿no? Bueno, este es otro de Ralph, de 1852 es el cuadro. Aquí vemos en este circulito como en las manos portan también serpientes. También las usaban con las teas, no solo porque son diosas de la noche y necesitan una tea para alumbrarse, sino porque era otro instrumento de acoso, pues sí, de aterrorizar al perseguido, ¿no? Este es de John, ¿qué? Me fue el nombre ahorita. Ay, Dios, no alcanzo a ver. Un segundito. No, siento, de Alejandro. Ay, no, ya me pasé. Me pasé. Este es de John Singer. También es de siglo XIX, principios del XX. Aquí sí aparece como una no multivocidad, multipresencia. No son tres, sino son más, que es un poco lo que les decía hace rato. Se cree que antes de los griegos, en culturas incluso más antiguas, habría más diosas y no solo tres, como ya en el mundo griego y romano, ¿no? Este, esta es otra de Cabanel. Aquí esta escena parece ser, porque no lo dice, solo está el título del cuadro, ay, aquí no lo puse. eh, Orestes en el templo,
dormido porque llega a esperar a Apolo y se duerme, y también se duermen las erinías, estas que están aquí acostadas en el suelo son las erinías. Hay dos cuadros de él, aquí se le ve más dormido, ¿no? En Atenas estas diosas tenían un templo, en el mundo romano les llamaban las furias, algunas versiones dicen que también son las moiras, porque esta ambigüedad de las versiones permite el ruido, es decir, la tradición mítica no es exacta, es multívoca, muchas versiones, mucha equivocidad. Es esta, pero puede ser también esta otra, porque hay también muchas variantes y semejanzas. Este cuadro es de Moró. Aquí puse tres imágenes para que vieran detalle de las diosas. Aquí estas diosas se ven menos feitas que las otras, o incluso no se ven feas, pues, quizás las dos de atrás sí, que se le ven más las serpientes, pero a la que está más al frente no. Hasta podría pensarse como en un templo cristiano, pero no lo es. Aquí vemos figuras que son, aquí parece una lira, acá aparece un Pegaso, bueno, es un cuadro de Moró que interpreta a Orestes y las Erinías, ¿no? Em, bueno, entonces, ¿cuántas diosas eran? Pues se dice que eran tres. Este número, de entrada, a mí me parece interesante porque si no es una sola voz, quiere decir que se trata de un colectivo, no importa si son tres o son más. Y más allá de que en cada persona que padezca alucinaciones auditivas pueda estar más presente una voz u otra, algunos autores, como Dabuan, consideran que la alucinación auditiva es la presencia de algo ancestral, de naturaleza colectiva, a veces incluso política, que clama por encontrar un lugar, ¿no? En la gran historia, dice ella. Bueno, estas tres diosas se llamaban Alecto, Hera y Tisífone. Eran Erinías en griego y Furias para los romanos. Virgilio les llamaba hijas de la noche por infernales. Alecto era la implacable, era la encargada de castigar los delitos morales como la cólera, la ira, la soberbia, y Meguera era la celosa, se ocupaba de recordar al criminal su falta, los que les decía hace un ratito, de algún modo evitar que olvide el criminal lo que hizo, y Virgilio la sitúa a Meguera en el Tártaro, que era un inframundo particular a donde iban los criminales al morir y los gigantes. Y Tisífone era la diosa de la venganza. Sus nombres eran impronunciables. Yo no encontré la etimología de Erinías, parece que es inexistente según lo que refieren varias fuentes, em, pero parece que cuando se pronunciaban sus nombres se incendiaban en ira, entonces era mejor no nombrarlas, ¿no? Y por eso vamos a ver que después son renominadas. Son diosas terribles, pestilentes, crueles y son anteriores a Zeus. Nacieron de las gotas de sangre de los testículos de Urano cercenados por Cronos. Bueno, esto es algo para pensar, ¿no? Si Cronos es dios del tiempo, ¿qué implica esto como una puesta en marcha de algo del orden de la cultura, ¿no? Puesto que implica una ley que castiga al criminal, aunque sea una ley terrible, ¿no? Porque después esta ley se va a transformar. Esas gotas de Urano en la Tierra, en la diosa Gea, que era la Tierra, fecundaron a los gigantes y a las erinías. Vivían en las profundidades del Erebo. eh, bueno, estuve leyendo qué hacen los murciélagos, por qué tendrían alas de murciélago, y lo que me pareció interesante, esto no lo dice, esto es una conjetura mía, que quizá les pusieron alas de murciélago por ser nocturnas y porque los murciélagos tienen la capacidad de la ecolocación, es decir, que emiten sonidos em, imperceptibles para el oído humano, pero que les permiten orientarse y poder cazar mejor insectos y otras cosas, ¿no? Y porque su mirada es limitada, lo más poderoso es su voz. Bueno, el murciélago parece que tiene una onomatopeya bastante feíta, a mí nunca me ha tocado escuchar uno, pero eso es lo que dicen quienes los han escuchado.
Se las representa de negro con antorchas, porque como dijimos son hijas de la noche. Su función es ejercer justicia punitiva por los delitos de sangre vía un tormento de naturaleza vengativa. Castigaban no solo en vida, sino los castigaban incluso después de muertos en el Tártaro, como un tormento sin fin, como ocurrió también en vida con Edipo antes de suicidarse, ¿no? Y es el caso de Orestes. Bueno, eh, una vez muerto Agamenón y Egisto, y después Orestes que mata a su madre, eh, regresa Melenao de la guerra de Troya y se entera desde que viene en camino que su hermano, por un profeta, no profeta, un adivino, que su hermano Agamenón ya había sido muerto. Entonces cuando llega se encuentra con un Orestes que ya no conoce porque lo dejó niño y conversa con él y le dice, ¿cuándo comenzaste con esta locura? ¿Qué día fue? Entonces Orestes le responde, pues el mismo día en que honré en la tumba a mi infeliz madre. Esto lo dice de Eurípides y en algún otro pasaje por ahí dice que es cuando reunía las cenizas y los huesos de la madre. En ese momento estalla la locura de las voces. Que lo dejan extenuado y que cuando cesan pide a su hermana Electra que lo asista, dice Eurípides. Ella lo hace condolida porque ella misma también es cómplice, digamos, intelectual de este matricidio. Cito a Eurípides, perdón. Aquejado por una voz, una feroz enfermedad, se consume el desgraciado Orestes. O sea, ya se hablaba de enfermedad desde hace 2500 años. Yace tendido sobre el lecho y la sangre de la madre lo transporta vertiginosamente en ataques de locura. Este es el sexto día desde que murió mi madre, dice Orestes, a golpes de espada, y su cuerpo quedó purificado por el fuego. Durante estos días no ha admitido Orestes alimentos por su garganta, no ha bañado su piel, oculto bajo los mantos llora, cuando la enfermedad alivia su opresión y recobra la razón. Pero otras veces salta del lecho y echa a correr como un potro que huye del fuego. Se cierra la cita, esto es de la página 187 de la tragedia de Eurípides. Esquilo también narra en qué consiste el tormento de las Erinías. Dice Orestes en la pluma de Esquilo. Esta es la misión, abro comillas, esta es la misión que como destino me hiló la inflexible Moira. Ven ustedes, aquí hay otra forma de nominar a las Erinías, ¿no? Es el mismo Esquilo. Para que dure siempre, acompañar a aquellos malvados mortales que incurran en asesinato de parientes hasta que vayan bajo la tierra. Cualquiera de ellos, incluso después de haber muerto, no está libre del todo. Y como ya está sacrificado, se eleva por él nuestra canción enloquecedora que arrastra a un extravío destructor del juicio. El himno de las Erinis, así está escrito, que encadena el alma, himno al que no acompaña la lira, canto que deja marchitos a los mortales. Las erinías tienen voces de reproche, su expresión de la voz materna, son expresión de la voz materna, en su carácter terrible, mortífero, acusador y acusador, un goce que no tiene ningún freno. Esto lo dice Esquilo. Es el mismo fantasma de Clitemnestra el que incentivará su trabajo, procurando acicate a su odio con el que atacarán a Orestes. Esto lo dice Esquilo en la página 501. O sea, él mismo encuentra que estas diosas son de alguna manera emisarios de la propia Clitemnestra, ¿no? Entonces es interesante cómo aunque está este lugar de la deidad, este, pues es una mediación de otra voz que tiene que ver con la madre y probablemente también, pienso yo, con los ancestros. Después del matricidio, nadie en Argos les dirige la palabra, ni a Orestes ni a Electra, y los echan de los lugares a donde llegan. Van a votar los argivos para saber si los matan por lapidación, tanto a Electra como a Orestes, o si deciden otra forma para que ellos mismos se den muerte. El clima de persecución es doble para Orestes. Por un lado, las voces de las erinías y por otro, la condición acéfala del reino y la tensión social popular creciente. Tengamos en cuenta que acaba de terminar la guerra de Troya y aunque resultaron vencedores,
el costo humano fue altísimo. ¿Hasta qué punto, podemos preguntarnos, la guerra de Troya no incidió en estas desgracias? Porque la guerra de Troya también se origina por un triángulo amoroso, como si fuera una especie de réplica, ¿no? Como de espejo, no sé cómo decir. Es una hipótesis, por supuesto, ¿no? Llega Menelao de Troya, marido de Helena, por la que se detonó la guerra con su rapto, se entera de que Clitemnestra ha matado a Agamenón y vuelve a platicar en este otro texto con Orestes. Le dice Orestes, me ha parecido ver tres doncellas semejantes a la noche. Menelao le contesta, esas te arrastran al delirio por el asesinato de un familiar. Contesta Orestes, ay de mí, con qué acoso me veo asaltado infeliz. Se cierra cita de Eurípides. La obra de Eurípides en su traducción señala las palabras ataques de locura, enfermedad, delirio, tormento. Hasta aquí podríamos decir que son los mismos términos para describir una desgracia en el mundo contemporáneo, una desgracia de esa naturaleza. Solo las voces son consideradas voces de las diosas erinías, y esto es lo propio de ese momento histórico y de la cultura griega de su tiempo. Primero, Orestes cree que su tío Menelao lo va a ayudar a que no lo maten, porque le implora que interceda por él, porque la multitud está enardecida, cada vez la persecución se percibe más intensa. Pero luego Orestes se ve traicionado por él, porque en la trama y por las respuestas que Orestes le da, se sobreentiende que Menelao considera que él podría ser nombrado rey una vez muerto su hermano, y que salir en defensa del sobrino matricido cuando la guerra ha sido causada por su mujer Helena no le conviene políticamente. Esto no está dicho, esto es algo que se puede sobreentender de los diálogos entre Menelao y Orestes, y que el mismo Orestes atisba, ¿no? Que lo va a traicionar porque pues políticamente no se la quiere jugar, pues, ¿no? En la tragedia de Eurípides, el dios Apolo tarda mucho en auxiliar a Orestes. El escritor Eurípides acude a un recurso literario para prolongar la tensión de la puesta en escena de la tragedia, y el auxilio de Apolo en su obra llega muy tarde. Al menos eso piensan los protagonistas, y no queda claro cómo lo auxiliará. Eurípides no se detiene en el tema del juicio. Eso va a ser materia de la obra de Esquilo, que es anterior a Eurípides, y ahí sí le da mucho vuelo al asunto del juicio, que es muy importante. Bueno, la realización de un juicio que haga cesar su sufrimiento no es que fuera una práctica establecida. Parece ser un hecho insólito, porque el juicio lo van a comandar los dioses. Es un hecho insólito inaugural. De lo contrario, no sería considerado por varios estudiosos como un salto en la cultura, en la transformación de una ley vengativa y arcaica por otra ley, una ley de pacto. Quizás por eso Esquilo comienza dándole al juicio toda su importancia. El acoso de la población genera cada vez más tensión, que se suma a la tensión de los familiares, porque el padre de Clitemnestra llega obviamente a hacerle reproches al nieto, ¿no? Han sido 10 años de guerra y fueron muchos muertos. Y bueno, la locura social es sincrónica con la locura de Orestes, pues finalmente estamos inmersos en un discurso, el de hoy, estaban inmersos en el discurso de aquellos tiempos, ¿no? Eh, François Dawan plantea que la locura del loco es manifestación política de la ruptura del lazo social. Y René Girard planteó hace varias décadas, en los 80, en su libro Archivo Expiatorio, la relación entre el drama singular y el social político. Girard plantea que la rivalidad mimética es la propensión de los seres humanos a entrar en conflicto con el prójimo, al que se toma como modelo, y surge el deseo de apropiarse de sus bienes, de su pareja, de su fortuna o de su país. Por algo, dos de los mandamientos cristianos dicen: no hurtarás y no desearás la mujer de tu prójimo. Y al prohibirlos también destacan lo que sería bien deseable. Por otro lado, la tragedia, en la versión de Esquilo, pone en acto los designios de otros dioses, ya no solo las de la noche, sino dioses de la luz, digamos, porque a Apolo se le llamaba también el resplandeciente. Entonces hay una especie de pacto entre las tinieblas y la luz.
Aquí va a iniciar otro momento, una especie de tregua y una transformación radical. Orestes implora que este tormento cese. El dios de la armonía, que lo conminó a cometer el sacrificio, también va a ser el que lo va a proteger para generar un nuevo orden. Entonces, la tragedia de Esquilo, llamada Las Euménides, que es la otra nominación de las Erinías, inicia narrando cómo se prepara el juicio presidido por Apolo, dios de la música, de la medicina y de la profecía y de la luz. Por eso su apodo es Febo, el resplandeciente, y Atenea, diosa de la sabiduría, estratega de la justicia, que le devolverá la cordura y pacificará la tensión social y la condición acéfala del trono. La escena de los preparativos del juicio comienza indicando que las erinías yacen dormidas en el templo de Loxias, donde se realizará el juicio. Son estas imágenes que les mostré de Cabanel, me parece que son. El dios Apolo lo pueden ver en el PowerPoint que tienen en el chat si lo quieren descargar para que las puedan ver después. El dios Apolo entonces va a comandar este juicio acompañado de la diosa Atenea. Em, y van a estar presentes las erinías que no van a ser, por supuesto, juzgadas, son diosas, ¿no? Eh, que en romano son las furias y también se dice dirae, que quiere decir terribles. Pero lo que va a hacer Atenea es reconocerlas. Como eran diosas pestilentes, desagradables, anteriores a Zeus, los dioses del Olimpo no las quieren, las relegan. Entonces, de alguna manera, como diosas que son, necesitaban el reconocimiento. Y Atenea las renombra con el nombre de las Euménides o benéficas, que es una antífrasis que se utiliza para evitar su ira cuando era pronunciado su verdadero nombre. Orestes es eximido de una cruel muerte por lapidación. No se indica que Electra participe en el juicio presencialmente, pero cabe suponer que son perdonados ambos, por lo que viene enseguida. Los dioses, e incluso también según Eurípides, determinan que se formen nuevas parejas, considerando también a Electra. Entonces, que Orestes tome como esposa a Hermione, perdón, que estaba casi tomada como rehén para que Menelao abogara en su favor y que si no la mataba, bueno, pues en el juicio se dice que la tome como esposa, que Electra se despose con Pílades, que era amigo de Orestes, y que Menelao busque otra esposa porque va a reinar en otro lado, ¿no? Porque Helena ya está con Zeus. Entonces hay un pacto, pues, esta parte es, pues digamos, la más mítica, porque es este diálogo entre dioses inmortales. Bueno, lo escuchan a Orestes, él argumenta porque lo hizo, en fin. Entonces, bueno, ¿qué nos enseña este mito para el psicoanálisis? Pues como les decía, no es un cuentito entre otros, es un precipitado milenario, precipitado en sentido químico, milenario, de voces que generan saberes, y por eso nos enseñan muchas cosas, algunas de las cuales se confirman hoy en día a la luz de recientes teorías y de nuevos paradigmas que la escucha clínica contemporánea y la antipsiquiatría permitieron formular. Por ser la cultura griega la cuna de las culturas de Occidente que se extendió con el imperio helénico, estos mitos tienen entre sí un entramado rico y complejo que articula lo singular y lo social. Una segunda cuestión, el mito nos enseña que los designios contradictorios de todos los dioses del Olimpo, y en este caso de Apolo, crean una relación compleja con el otro grande en cualquier momento histórico. Por ejemplo, en este caso, el dios Apolo lo invita a que mate al Agamenón, a Clitemnestra, perdón, y luego es el mismo que lo auxilia para que sea perdonado, ¿no? Eh, Otro punto es que nos muestra cómo se vivía en aquel tiempo, hace 2000 y pico de años, cómo se vivía la escucha de voces aterradoras, tanto por quien las padece y qué opinaban los testigos de tales acontecimientos en aquel tiempo, qué saberes extraían de esas manifestaciones con relación a los actos humanos, pues eso es matriz de un aspecto del mito que es invención de estas diosas erinías. El que no sea una sola voz, como les decía, es revelador también de la fragmentación de voces. No es un coro. Se trata de un colectivo fragmentado destinado a no hacer morir un archivo. Esto es una idea mía, ligado a la transgresión presente y ancestral, que un archivo que necesita abrirse, ventilarse públicamente para ser juzgado. Este mito marca claro, es una idea mía, pero
digamos que apoyada en cosas que ha dicho François Dabuan en varios de sus seminarios y de sus libros. Este mito marca la diferencia entre la naturaleza de la ley antigua y su diferencia con la ley de pacto, derivada del juicio donde participan varios dioses, hablan y se realizan votos, y la ocasión insólita de resolverlas con un juicio donde se privilegia el pacto de la palabra. Porque antes de este juicio, pues los dioses hacían lo que les daba la gana con los mortales, y unos les hacían, castigaban de una manera terrible, y otro dios le atenuaba el castigo, ¿no? Esta cosa de dones y castigos de una manera muy arbitraria. Entonces, el juicio es una intervención tercera de participación de voces de las tinieblas y voces luminosas para poner un fin a esta rivalidad mimética en el sentido de Girard. Otro punto que nos muestra es la sincronía entre locura individual y locura colectiva de la posguerra. Otro punto es que estos mitos de Orestes y de Ifigenia, prefigurados como chivos expiatorios, nos muestran el drama de la tensión social bélica fruto de la rivalidad mimética, y localizan la locura no como un asunto individual, sino como una expresión de la fractura de lazo social en el sentido de Dawan. Se trata de dramas ancestrales. Como se ha dicho ya por varios autores, la locura se fabrica al menos en 3 generaciones, ¿no? Y un punto más, entre otros muchos que ustedes puedan encontrar, nos muestra aspectos de la locura familiar desde antes de la guerra en las dos familias de la misma estirpe, pues toda descendencia de Atreo y de Tiestes padece de un modo terrible. De estos aspectos mencionados, no hay ninguno que sea más importante que otro. Por razones de tiempo, solamente nos detendremos en dos: la naturaleza de la ley primera y la segunda ley engendrada por el juicio, y el momento de emergencia de las voces de Orestes y su tratamiento para que cesen. Entonces, si las voces de las erinias reciben el acicate de Clitemnestra para insuflar el odio de las diosas hacia Orestes, es porque se trata de una instancia primera, de puro goce, que sería un primer tiempo lógico de la voz, es una hipótesis, en el que el criminal queda adherido con su crimen para siempre. Es algo bien cercano a la idea de un superyo materno arcaico, una voz que coagula un solo sentido sin posibilidad de pasar a otra cosa, ni de separar al criminal de su crimen. Es lo que produce la locura, que no haya nadie más que interceda, una voz que ponga un límite a esa voz, o en este caso colectivo, que se expresa con una certeza rotunda y cruel. No hay nadie otro tercero que ponga fin a un dominio materno ni a la venganza. En ambas versiones, tanto de Eurípides como de Esquiles, aparece entonces la emergencia de un juicio que será la presencia de algo tercero para producir esta sustitución de la ley. Bueno, de ese modo, ese diálogo pacificador, donde ya participa la palabra, ya no son puras voces o designios de los dioses, sino un diálogo pacificador por la palabra que hace que la violencia cese y se introduzca otra ley, no una tiránica, sino una ley de pacto. Esas voces de las diosas terribles se humanizan con la palabra en el juicio, y al ser renominadas como las benéficas y ser honradas, adquieren otro lugar. No sé, o sea, es lo que es interesante del juicio: no se destruye a estas diosas, no se las manda al carajo, o sea, se las honra, se las renomina por esta participación de algo tercero. Entonces, lo que era real, así de odio y de presencia imaginaria, se transforma por el costado simbólico de la palabra. No solo Orestes sale transformado, sino pues también esas diosas que han sido sentadas en otra silla con esa renominación. Este juicio fue reconocido por Bachofen y luego por otros como un salto en la historia de la cultura, y pues ya se trata de una ley no de consanguinidad, sino de cultura. Ahora, algo que es muy interesante es que con este juicio se va a producir una desonorización de la voz materna terrorífica. Con el juicio se produce la pacificación de esa voz y cesa la crueldad. Perdonen si me repito, ¿eh? Esa deshonorización de la voz primaria no es deseable solo para los casos llamados de locura, sino para cualquier ser humano que no pueda callar sus pensamientos, aunque estén deshonorizados. No son alucinaciones auditivas, pero ¿cuántas veces escuchamos eso de personas que no le pueden poner un botón de apagado a esos pensamientos rumiantes o acosadores, ¿no? Aunque no sean alucinaciones. Bueno, ¿qué decía
Freud del grito y de las voces. Ya casi termino, de las voces en la alucinación auditiva. Voy a ser muy breve para resumir lo que planteó Freud. El grito es para Freud la primera forma de la voz del neonato, la más arcaica e indiferenciada expresión de malestar que luego te vendrá llamado si hay un semejante que lo auxilie. Esto lo dice en el proyecto. Voy a destacar del interés de Freud 6 cuestiones que atañen a la alucinación auditiva y a la metapsicología en el sentido dicho al inicio de esta charla. Freud se preguntó qué del complejo perceptivo del prójimo quedaba sin representación. Hoy queda mejor decir sin simbolización. ¿Y cómo ocurría en esos primeros tiempos de la crianza? Nos dijo que la parte excluida del registro némico auditivo del semejante, bueno, y de otros registros del semejante, pero aquí nos interesa lo auditivo, se llamaría das Ding, que sería un real primero, lo podríamos llamar así hoy. Se trata de aspectos de la voz del semejante que quedan sin simbolizarse. Segundo, se interrogó cómo se producía la alucinación en el infante y propone como respuesta que se recarga la vivencia del deseo del infante, que ya tuvo una primera vivencia de satisfacción, regida por el principio del placer, y como busca ser satisfecho de nuevo, se produce esa alucinación con esas huellas primeras. Una acción refleja como si fuera a mamar del pecho y el encuentro con que el objeto satisfactor no está ahí, lo que le genera angustia y frustración. Y que al repetirse esto, el infante se va a ver obligado a tomar un juicio de realidad para evitar esta angustia del desencuentro y de la frustración. Entonces se preguntó, ¿qué es lo que le permite al infante, al nenito, distinguir entre percepción, recuerdo y alucinación? Esto lo plantea tanto en el proyecto como en la Carta 52. Distinción que en el caso de la llamada psicosis falla, a lo que se contesta que se realiza a través de la puesta en marcha de 2 juicios como operaciones intelectuales del infante. El primer juicio, el más antiguo, que es más maniqueísta, digamos, el juicio de atribución, porque separa el bien y el mal, lo bueno lo voy a incorporar, lo malo lo expulso, está allá afuera, y el juicio de existencia que lo obliga a considerar que tanto en él como en el afuera hay cosas agradables y desagradables. Los planteo tanto en el proyecto como en la negación. El primer juicio va a posibilitar una demarcación de interior y exterior. Esto quiero en mí, lo incorporo, Bejahung, palabra alemana, afirmación. Esto otro lo expulso, lo rechazo, Autosum. El segundo juicio le va a dar al infante un signo de realidad que pondrá un tope a la posibilidad de alucinación y lo va a proteger de la angustia. Una cuarta cuestión que planteó Freud de la alucinación es que se preguntó quién habla en la alucinación y quién habla en el sueño, ¿no? En distintos textos, como formas de representar instancias, operaciones y o procesos psíquicos como la censura o aspectos ancestrales de generaciones anteriores, si consideramos que el superyo es un subrogado del ello y que para Freud en el ello había muchas existencias yo. Y los pacientes de Grodek le referían, ello habla en mí más allá de mi voluntad. No es una voz, es un colectivo, ello, innumerables existencias yo. En el caso de Orestes, detrás de las voces de Clitemnestra y quizás el crimen de esta misma, o sea, que mató a Agamenón, sería la persecución en Orestes de un doble duelo. El duelo que él, por su madre que él mató y el duelo que el padre que mató a la madre, ¿no? Entonces, la alucinación auditiva, pues nos dice Alush que no es un patrimonio exclusivo de la paranoia, también pueden hacerse presentes las voces en cualquier experiencia de duelo por un ser querido, como decía Lush en su libro de la erótica, páginas 147-148 del año 95. En el caso de Schreber, por las voces habla Dios. Schreber interpreta que las voces le hacen saber lo que Dios requiere de él, pero tienen un estatuto de mandato, ¿no? Inaplazable. Dice Freud, no es que él quiera mudarse en mujer, más bien se trata de un tener que ser, fundado en el orden del universo y al que no puede en absoluto sustraerse. Los rayos de Dios, en el caso de Schreber, son idénticos con las voces que hablan una lengua fundamental, pero él nunca escuchó explícitamente de estas voces la orden de que le pidieran la emasculación. Esta equivocidad de las voces también aparece en Orestes. No queda muy claro qué le dicen.
en cada uno producen sentimientos muy diferentes, porque no todas las alucinaciones, obviamente, son terroríficas. En el caso de Schreber, aunque lo angustiaban, se sentía muy honrado de ser el elegido. Bueno, em, voy a tratar de... Bueno, que dice Freud que las voces en Schreber también están impregnadas del mito religioso, como es lógico, obvio pues. Y advirtió Freud que la cercanía que hay entre alucinación auditiva con la estructura del superyo. De hecho, Freud plantea en su texto del humor que el superyo es el núcleo del yo. Esto lo dice en el texto del humor. Creo que es de 1927. Y que la instancia crítica de los padres luego estará agenciada por las voces, sea en la paranoia o sea en la neurosis, como decía Freud, como voces que están opinando sobre el sujeto. En el caso de la locura, como en tercera persona, y en el caso de la neurosis, como un tú lo hiciste mal o tú hiciste tal cosa, ¿no? Cambia el lugar de la enunciación, pero según la estructura, ¿no? Se decía Freud. Bueno, en estudios sobre la histeria, Freud habla de esta voz desonorizada que aparece en la neurosis, mientras que en el caso de la locura o de lo patológico que llamaba Freud, sería una voz sonorizada, es decir, como creyendo que proviene del exterior. Bueno, el psicoanálisis va a procurar una ley de sustitución significante por intervención de otro significante, una ley que protege el deseo y que esto nos lo enseñó en Tótem y Tabú. Es un mito de Freud para entender una ley como una silla vacía. Y finalmente, antes de que discutamos, nada más plantearles las dos preguntas. ¿Cuáles son los tiempos lógicos de la voz en la subjetivación? ¿Nos ayudarán estos mitos y otros a responderla? Claro, no exclusivamente, nos podríamos apoyar de otras cosas, ¿no? Y el problema es que creo necesario otro recurso que su sofisma, otras nominaciones para cada escanción y un apego a lo que muestra la clínica. Para la voz no se trata del instante de ver, y es necesario repensar si aplican para la voz los distintos sujetos que destacó Porsche en cada tiempo que Lacan formuló al analizar dicho sofisma en un libro que escribió Porsche que se llama Se cuentan tres en español, Se compte trois, pero no está traducido. O en todo caso, mantener la posibilidad abierta de seguirla trabajando, porque en el caso de la voz sería no el instante de ver, sino el instante de oír. Es algo que hay que preguntarse y si incluso se le podría llamar instante. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería compartirles. Muchas gracias. Ahora viene la segunda parte que sería el diálogo con ustedes, la, mm, la interlocución, lo que quieran comentar, compartir, preguntas, objeciones, críticas. Bienvenidas todas. Muchas gracias. Si quieren levantar la mano para que los pueda este, ir dando la palabra, voy a estar atenta aquí al chat. Y si lo pueden decir no en chat, sino en voz, tratándose de la voz, es más importante, porque la voz dice otras cosas que no dice lo escrito. Y además porque el chat ya no se queda grabado, lo que se queda grabado es lo que se dijo con la voz. Entonces, por eso es la invitación. Digo, si no lo quieren hacer, por supuesto, se respeta y aquí lo recogeré lentamente, pero es una invitación. ¿Quién dice yo? En esto que comentabas del pacto entre las tinieblas y la luz y su relación con las erinías, Ajá, la- las moilas, que sería su sinónimo, y las euménides, recordé a las ajá. ánimas benditas, ¿no? Con ¿Recordaste qué, perdón? las ánimas benditas, Ajá. qué tanto esta
pues este mito se va diluyendo y llega aquí a nuestra cultura con las ánimas benditas. Bueno, no nuestra cultura, sino en la relación a la, pues no sé si decir en el cristianismo, En ¿no? cristianismo, sí. Sí, pues es un diálogo con voces ancestrales, solo que las ánimas, hasta donde yo sé, auxilian a los mortales para bien, mientras que las Euménides castigaban solo los delitos de sangre, consanguínea. O sea, esa sería una diferencia, ¿no? Las diosas erinías no son ancestros, son diosas, mientras que las ánimas son mortales que ya murieron, ¿no? Bueno, mortales que yo, sí, porque tenemos mortales que estamos bien, pero hay mortales que ya murieron. Pero Yo veo la diferencia. ¿Tú encontraste algún paralelismo? Sara, ¿quieres compartirlo? creo, bueno, no sé, lo pongo también a consideración. El estar en las tinieblas es también como estar en el purgatorio, creo yo, pero quizá no. Sí, no, porque del purgatorio se salía, digo, ya ahora el Vaticano ya no lo, dice que ya no existe, pero cuando se consideraba que existía, del purgatorio se purgaban las penas para pasar a la gloria, mientras que en el caso del tártaro ya no se sale de ahí, es una condena eterna. Esa sería otra diferencia. Bueno, y otro Ajá. comentario también, en la cultura hindú está Nandi, que también es el toro en el que hay que decirle nuestras peticiones, pero es una voz, no sé, es un sonido, es un ruido que quizá no se transforme en palabra porque solamente Nandi, que es el toro, y quien lo pide, sabe qué está diciendo. Ah, sí. ¿Quieres escribir el nombre, Sara? Porque para ver cómo se escribe el nombre del toro en el chat. Nandi. Nandi. Y Nandi con N. N-A, N de niño, A, N de niño, D de dedo, I de Ignacio, Nandi, ajá, ok. ¿Es un toro de qué cultura? de la cultura hindú. Ajá, Y también hace que será 8 días me regalaron una sal de mar de ajá, Cuyutlán, Colima. No sé si, ajá. no, no se ve. Sí, Está sí la vimos, la bolsita, ajá. pero no, no creo Ah, que la imagen no se ve, no. no se ve. Pero en su logotipo están dos perros que quiero traducir que son los perros, ¿cómo se llaman en la cultura olmeca? Bueno, ay, ¿cómo se, como escuincles. De Pescuincle, ajá. Que igual están, o sea, te la voy a mandar por chat para ver si Sí, o lo a lo puedes. mejor si la acercas con más detenimiento, porque si la acercaste muy rápido, pero si la acercas despacito, a lo mejor en algún ángulo se alcanza a Sí, percibir, ¿no? también se Giras, están ajá. transmitiendo la voz. Ay, 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 ay. Poquito más lejos, ahí, menos rápido para que podamos decir, más lejos menos cerca de la pantalla, ahora más al centro, que hace ratito sí vi algo, pero ahorita no, no. A ver, A ahorita ver, que se. súbela o bájala tantito para ver si el lente la capta mejor. No, yo la No, veo no, borrosa, no sé los demás. Ajá. Pero te en lo, algún angulito lo que hiciste se lo veía voy más. buscando en lo que les Ándale, comento. ahí casi, casi, un poquito más. Gírala tantito. Ahí está. Ahí se ve. Ahí yo Son, la veo, no sé los demás. son dos escuincles que uno está acercándole su boca al oído y Ajá, esto ahorita escuchándote el récord, ay no, es que también y esto es de Colima, quizá, no lo he investigado, pero ajá, me voy a dar a la tarea para compartirlo a la próxima. ok. Ah, ay, no lo logro enfocar. No te preocupes, compártelo así lo que tu ocurrencia. Sí, que quizá también esto sea, ¿no? Como cómo se va difuminando, transmitiendo esto de la voz en todavía nuestras culturas, Ujú. nuestra cultura más bien. Pero esto lo Claro, pienso. habría que investigar, pero muchas gracias por este comentario. Voy a investigar si se trata de un perro que le habla a otro y qué quiere decir eso, no lo sé. Muchas Sí, gracias, Sara. Sí. nada, no. Hay otra una otra persona que levantó la mano, que es Luis. No sé si estás allí, Luis, ya puedes. Luis Pérez, adelante, Luis. Primero la levantó Carmen, adelante. Ah, perdón, ok. Adelante, Carmen. Sí. Y luego Raúl, gracias. No te escuchamos, Carmen, tienes tu micrófono Ya, apagado. Ya, ya. ahora sí, ok, Voy sí. quitar compartir pantalla porque se ve como, Ah, como capturando toda la pantalla de cada quien, tal vez, ¿no?
Ah, Porque ¿quieres compartirnos una pantalla tú? quiero que la quites tú. No la has quitado. Sí, sí, perdón, perdón. Gracias. Gracias, Ok. gracias. Bueno, no, te quiero felicitar. Estoy muy contenta por estado Muchas escuchándote. gracias por venir. Ajá. A mí me impacta mucho los mitos griegos, ¿no? De hecho, el libro este de Ruth Badel es como una Biblia para mí, ese de que empieza, bueno, que se llama como una frase de Eurípides, ¿no? Cuando Dios quiere destruir algo, a alguien, primero lo vuelve loco, ¿no? Ujú. Esa frase, que es el título justamente del libro de Ruth Badel, me ilustra. ¿Puedes repetir el libro o escribirlo en el chat, de favor? Sí, ahorita Ajá. lo escribo, acabé de Ok, hablar. ok. Sí, se llama Si Dios quiere destruir a alguien, primero lo vuelve loco. Ok. Es la cita de Eurípides, Ajá. ya lo Ajá. toma como título de su libro. Pero bueno, Ajá. lo que me llama mucho la atención de tu plática tan interesante, Araceli, es digamos, la indicación clínica que encierra, ¿no? Ah, Y siento que eso es una maravilla, porque estamos como ante el enigma de la locura siempre, ¿no? Con una ujú, dudas y con un terrible dificultad para abordar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que tu unión esta de dar una solución, digamos, a este tormento que tiene que ver con esa ruptura de lazo social, pero esa ruptura consanguínea, esa tragedia tremenda, cifrada en muchos nudos familiares y muchas cosas terribles, ¿no? Tú dices, pero tiene que haber un lugar tercero que es el juicio. A mí me ujú, parece que eso, claro, eso conecta con la transferencia, con el lugar de otro grande y otro chico que ocupa el analista, con la ujú, posibilidad de hablar, con la introducción de lo simbólico donde no hay simbólico, ¿no? Donde todo ocurre en lo real de una manera espantosa, ¿no? Tenemos casos. Bueno, yo me acordé de varias personas, madres que mataron a sus hijos que mataron a su madre, ¿no? O sea, cosas, pasaje al acto que no, digamos, que no tiene vuelta y que es un tormento para la gente encerrada en los manicomios, ¿no? Entonces, claro. esta posibilidad de que aparece en el mito como juicio, pero sabe, y yo creo que habría que mencionar la palabra sacrificio, porque yo creo que está muy implicada en esta cuestión, ¿no? La Ujú, palabra sí. sacrificio que, bueno, que está, digamos, trabajada, ¿no? Por ejemplo, en Erótica del Duelo, y que es necesario el sacrificio, pero da toda la dimensión del pago, de qué pagar, de cómo pagar, de qué es lo que se sacrifica, porque para mí es lo que es un sacrificado total, ¿no? Está Ujú, totalmente sacrificado. Pero entonces hay posibilidad de sacrificar algo, no todo, ¿no? Que nos sí, haga, que nos haga libres, ¿no? ujú, La ubicación que tú haces de la alucinación me parece central, buenísima, de ese poder desonorizar o no poder desonorizar y cómo se va dando esto. Digo, nos ayuda a pensar en los casos reales y en la posibilidad, ¿no? Y no que en conceptos tontos que ha arrastrado las psicoterapias en muchos ujú, tiempos en donde la persona tiene que estar sana para ayudar al otro y cosas así. Pues aquí la misma que ujú, produce el crimen es la que va a actuar para que eso digamos, se resuelva de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece genial el poder pensar eso, digamos, en los escenarios de ahora y en pensar que sí, ustedes están al corriente, hay transferencia psicótica, ¿no? Y en poder hablar, poder introducir ese tercero que en los mitos aparece como juicio, y es justamente no un juicio, sino un acompañamiento, pero que sí tiene esta dimensión del tercero, del introducir lo simbólico, que nos plantea muchísimas dificultades, pero que nos plantea la posibilidad. Eso creo. una opción, sí. Y no, Muchas gracias, Carmen. gracias a ti. Ahora escribo. Gracias. Adelante, Luis, y después Raúl. Sí.
Está apagado tu micrófono, Luis. Sí, gracias. Me levanté justamente a conectar la compu. Pues igual, muchas Ujú. gracias, Araceli y Colín. No tenía el gusto de Un gusto. escucharte. Ha sido muy clara y muy esclarecedora tu presentación sobre los mitos y lo que estos aportan a la clínica psicoanalítica. Fíjate que a mí me remites a un periodo de mi vida en el que trabajé en hospitales psiquiátricos y carcelarios, donde toda esta estructura del mito, como en esa otra escena, pues obviamente en la parte clínica lo vemos como palmo a palmo. O sea, se puede ir cotejando el origen de este desbordamiento de la locura, producto del matricidio o del infanticidio, como ya decía Carmen, eh, y que después, pues, forma parte de la construcción del delirio. De todo lo que regresa, digamos, el retorno de lo inconsciente, pero de una manera obviamente desconocida para el paciente, que le son devueltas, y como lo planteas, a través de voces que castigan, las serinías ahí representadas, exigentes, y con esas frases que van haciendo este ejercicio de palmo a palmo, cuando en tu trabajo retomas el criminal queda ligado a su crimen, no solo en vida, sino en la muerte Ujú. también, ¿no? Ese castigo por el acto cometido. Y también, sin duda, esto que decías, por eso decía que me recordaba esa parte de la clínica donde el paciente refiere sus voces cuando empieza a abrirse en el tratamiento, cuando está instalada la transferencia y puede decir, ¿es esto lo que escucho? Digo, esto en el contexto de la clínica psicoanalítica, porque si lo saco un momento de ahí y recuerdo mis charlas con los psiquiatras, también atendiendo a estos mismos pacientes, pues de repente terminamos en un diálogo de sordos, de alguna manera, ¿no? Porque por un lado está todo el discurso construido en torno a esto, de voces, en su mayoría que son aterradoras para el paciente, pero no todas. Cuando uno decide entrar al laberinto de las voces de los pacientes, resulta que algunas, y eso es lo curioso, ¿no? Decía uno de los pacientes que me tocó atender, quiero que me ayudes a que se me quiten las voces, pero no todas. Y yo decía, Interesante. bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo hacerle? Porque y pensaba en mi colega, yo soy psicólogo, influido también por el psicoanálisis y algunos colegas lacanianos como ustedes. Eh, y en este sentido, había toda esta construcción en torno a la clínica psicoanalítica de la psicosis. Todo lo de la transferencia, primero cuestionada, si en la psicosis sí, si en la psicosis no. Todo el trabajo con los cuadros paranoides, perseguidos por su propia historia, la construcción del delirio. Pero regreso y cierro con esto que decía este paciente que decía, ayúdame, doctor, yo no era doctor en ese momento, a quitarme las voces, pero no todas. Dice, déjame aquella, y yo preguntaba, ¿cuál es la que el paciente quiere quedarse? Y entonces ya en la confianza, en la transferencia, decía, no me quites la voz de Thalía, porque él en parte de su delirio escuchaba alguna canción de Thalía. Y entonces me decía, quítame las otras. Y yo dije, bueno, yo ahí llegaba a mis límites, en esos inicios, en la escucha psicoanalítica, y que ya eran motivo después de más formación, de más seminarios. Pero bueno, finalmente cierro. La enseñanza, el aporte del mito, como en esa otra escena, creo que se puede ir viendo en la parte clínica, cotidiana, con este tipo de personajes, con este tipo de tragedias actuales, con esa ruptura de lazo social,
con esa locura individual que necesariamente es locura social, no solo de la familia, sino de los entornos de salud que pueden o no atenderlos, pueden o no negarlos, pueden o no darles la ocasión de hablar y de reescribir de alguna manera eso que se vivió en otro momento. Muchas gracias, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias, Luis. Un poquito antes de darte la palabra, Raúl, nada más quiero leer este comentario de Mónica que dice, quizás no solo con la locura, sino estas voces tormentosas del super yo en el campo de la neurosis. Muchas gracias, Mónica. Adelante, Raúl. Te escuchamos. Hola, Araceli, un gusto. ¿Qué Un tal? gusto. ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Bueno, es muy interesante lo que planteas sobre los mitos, pero hay una frase que dijiste cuando estabas contando justamente esta cuestión de Menelao y que antes de ir a Troya sacrifican a Ifigenia, ¿no? Agamenón. Agamenón, y los motivos por los cuales eso sucede. Y lo que dijiste, lo que lo anoté, creo que textual, eh, cuando algo está detenido hay que sacrificar algo. Por supuesto, la primera asociación que tuve fue con esto que suele decir François, ¿no? De el tiempo detenido, de Ujú, cómo hacer que el tiempo empiece a marchar. ujú. Con toda la complejidad de qué tiempo hablamos, ¿no? En un análisis. Pero eh, la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que hay que sacrificar? Porque, que por supuesto dependerá caso a caso, eso ya lo sabemos, pero ¿qué sería conjeturable pensar como lo sacrificable en un análisis? Y no estoy hablando específicamente ni de locura, ni de neurosis, ni de ninguno de los tres diagnósticos psicopatológicos o estructuras para otros. En el encuentro, ¿qué es lo que a veces es necesario sacrificar? Incluso más allá de lo que plantea Luz en la erótica del duelo, ¿no? Pensaba si lo que, o en todo caso en eso estoy desde hace tiempo tratando de pensar y trabajar, si lo que a veces es necesario sacrificar es el sentido. Ujú. Eh, y me acordaba, y lo puedo contar porque no es un caso, es una charla de café con un amigo que tiene un pariente que le contó lo que le estaba pasando. Eh, Resulta que este hombre parece que está muy mal, el, el pariente de mi amigo, que está muy mal, y entonces está yendo a un analista y está yendo a un psiquiatra. Incluso él pone todas las fichas en el psiquiatra. Eh, y, y entonces cuando un psiquiatra no da con una cierta medicación, cambia de psiquiatra y va a otro que le dé, averigua quiénes son los psiquiatras más importantes en la ciudad, los consulta, etc. Pero sigue con su analista, a quien ve una vez por semana. Entonces, según mi amigo, lo que le llamaba la atención es que va a un psiquiatra, a un último psiquiatra, una especie de eminencia. El psiquiatra le dice, mire, la manera en que, yo no me acuerdo cuál es el término que usan los psiquiatras ahora, hace mucho tiempo que me alejé de eso, pero eh, el módulo o algo así, ¿no? El protocolo de tal medicación, de tal grupo de medicación, le dice, lo que le están dando, ya han intentado todas las cosas y lo que le están dando está bien, dice. Lo que usted sí necesitaría, le dice ese psiquiatra, bien psiquiatra, aclaro eso, le dice, lo que usted sí necesitaría es, ya que está haciendo terapia, eh, ¿por qué va una sola vez? Ya que se siente tan mal, vaya 2 veces o vaya 3 veces. Eh, Insistir lo de psiquiatra a psiquiatra, porque no es común que los psiquiatras planteen ese Claro. tipo de cuestiones, pero ¿qué lo plantea? ¿No? Mm, Y entonces lo que le llamaba la atención a mi amigo es que, por supuesto,
su pariente va al psicoanalista y le dice eso. Y el psicoanalista le dice, como usted quiera, si quiere venir más seguido, venga. Si no, como desechando el tema de la cuestión de que yendo más veces se iba a curar más rápido, digamos, que no tenía que ver con la frecuencia, ¿no? Eh, bueno, me acordé de eso porque conversaba con mi amigo yo y decía, bueno, el analista este tendrá sus razones para, encontrará algún motivo para, frente al malestar de su paciente, no exigir que vaya más veces o dejarlo en manos del paciente. Pero me pareció interesante esa intervención del analista, porque sería una manera quizás de sacrificar el sentido, ¿no? En el sentido de que lo que le dice el psiquiatra es absolutamente racional, ¿no? Tiene que ver con, justamente, no sé qué es lo que le pasa a esta persona, pero me parece que se me ocurre mientras te escuchaba, pensaba en eso, ¿no? Que hay algo de la racionalidad que se cuela constantemente en nuestra praxis. Y a veces, si bien somos seres que no podemos dejar de ser racionales, a veces hay que abstenerse de esa racionalidad y sacrificar el sentido, ¿no? Sacrificar la... Hay una palabra que yo detesto, que es cuando alguien dice, esto es altamente significativo. Cuando alguien dice que algo es significativo, a mí se me paran los pelitos de la nuca, digamos. Pero, porque no me parece que sea lo mismo los efectos de significación que se puedan producir, que algo sea determinado y señalado como significativo, ¿no? Y me parece que en ese ejemplo que daba, en esa anécdota, si se quiere, se puede caer fácilmente. Bueno, si encima el psiquiatra, que es una eminencia en la psiquiatría, está diciendo de que hace falta más terapia, y habría que tener cierta cautela, ¿no? De ir hacia tan rápidamente hacia lo racional, hacia el sentido, hacia lo significativo. Bueno, me gustó pensar esta frase de cuando algo se detiene hay que sacrificar algo, pensar por el lado del sacrificio de eso, ¿no? El sacrificio del sentido. Muchas gracias, Raúl. Sí, sacrificar algo, no a alguien, como el caso de Ifigenia, ¿no? Sacrificar algo. Sí, muchas gracias por tu intervención, muy interesante. Cualquier ocurrencia es bienvenida, ¿eh? Gracias, Carmen. Ya pusiste el nombre del libro de Ah, Ruth sí, sí. Cadell. Si Dios Ujú. quiere destruir a alguien, primero lo vuelve loco. Frase de Eurípides. Muchas gracias. ¿Tú te acuerdas de casualidad de qué editorial? ¿Lo encontraste en México ese libro? Sí, creo que es Gredos. Ah, perdón, Ah, ok. a ver. Sí. Creo que es Gredos. Creo Ok. que es Gredos, ¿eh? Pero hay reediciones. Sí, está en México. Sexto piso, Ok. sexto piso. Ah, sexto piso. Muchas Ahí, gracias. el sexto piso en la reedición. Y no es exactamente el título, pero dice destruir cuando Dios quiere destruir. Es un título basado en esa frase, Largo. pero no lo tengo aquí. Y es un Puedo título largo. buscar. No, no importa, ya con la editorial ayuda. Muchas gracias. Bueno. Sara, yo te quería preguntar de este toro del mundo hindú, ¿dónde lo leíste o fue en algún viaje que hiciste? Ajá, sí, fue en un viaje, pero bueno, Shiva, ya ves, como ustedes saben, Shiva tiene muchas representaciones y para acercarse a Dios Shiva está el toro, justo, que es Nandi. Y sí, O sea, es una mediación el toro para llegar a Shiva. Ah, sí. ok. Ajá. ¿Y en qué ciudad escuchaste ese relato o esa De explicación? Yatpuri, ¿Yadbudi? Ajá, interesante. sí, a un ashram. Y bueno, Ajá. una figura así muy importante a ese toro.
a Nandi. Y decías que no se le entiende muy bien lo que el toro dice. No, no es que, más bien uno tiene que acercarse como a decirle lo que tú pidas, tu petición, pero al oído. Ajá. Igual con las imágenes estas de los escuincles, bueno, de los perritos que Ah, de los perritos, ajá, sí. Ah, Ujú, en Colima, que ahí fue donde yo, bueno, de este obsequio que les compartí, que ujú, mostré, sí se me hace como que son también huellas que hay que ujú, en relación a cómo se transmite la voz, el ruido, ujú, hasta el arrullo ujú, en los cantos para los niños, ¿no? También comentaba esto de la voz en el neonato y su ujú, adicción, bueno, lo asocié con esto de el arrullo ujú. para ayudar. Claro. ¿Cuántas Sí, de esas cosas, pues sí, si no tienen palabras, son sonidos, ¿no? y Que el niño huella, escucha. Ujú. Pero, y esto del toro, o sea, entonces se acerca la persona a pedirle algo al toro, que es una escultura, es una sí, deidad, ajá, o es un eso, semidios, perdón, escuché. es un semidios el toro, Sí. ajá. Y luego, ¿cómo responde el toro? Bueno, pues yo creo que ahí está la fe, la creencia Ah, en es que te escuché como que no se entendía lo que el toro decía, entonces no sabía si era un mito o era un ritual. no, sí, no sé hasta dónde sea un mito, pero ritual sí lo es. Allá en la Muchas gracias, Sara. de nada, con gusto. Gracias a ti por compartir también. Gracias. Pues solo para agregar, ahí cuando decías que estos mitos de mayor tiempo, siglos, pues se ligan con mitos obviamente de otros tiempos, como el de Hamlet, ¿no? Y el Ujú, parecido que guarda, o el de Edipo, en ujú, sentido trágico. Y eso también me hizo recordar otra de las frases que pone André Green en su texto de Locuras Privadas, cuando dice que el prototipo de los pacientes de hoy, aunque es un texto de los años 70, ¿no? 80, ujú, que el mito prototípico de los pacientes de hoy dice ya no es Edipo, sino Hamlet. Claro, lo ujú. dice en otro contexto para darnos cuenta de la dificultad que hoy se tiene, digo, hasta la fecha, entre este campo de la clínica con las neurosis. Incluso llega a decir en ese libro, ¿no? Que Freud cometió un error al neurotizar prácticamente toda la psicopatología de la época. Ujú, Incluso aquellas pacientes histéricas que mostraban alucinaciones, delirios, ¿no? Estados críticos, ¿no? Crisis, que hoy habría que pensar si verdaderamente se trataba de neurosis histéricas o de otras cosas. Y dejando claro. ver, obviamente, todo el tema de los cuadros borderline o fronterizos. Eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Sí, claro, y interrogar todo este asunto del diagnóstico, ¿no? Que pues realmente lo que importa es lo que se va escuchando, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Aquí hay dos comentarios, uno de Mónica que habla nada más dice la voz áfona, que es muy interesante eso, que tiene que ver toda también con el silencio como forma de la voz. Muchas gracias, Mónica. Paulina Morales dice, muchas gracias, que se va con más preguntas y con más ganas de leer y estudiar. Muchas gracias. Ricardo Bustamante dice, muchas resonancias de su exposición lo muestran los diferentes comentarios. Muchas gracias a usted por estar aquí. Araceli, Sí. ayer justamente estuve en una actividad de la escuela acá en Córdoba sobre eh, que se llama, ah, bueno, asociar eh, paso a paso, una cosa así, asociar Mm, libremente paso a paso.
Pero la actividad es, lo cuento porque me hizo acordar esto de la voz áfona, ¿no? Ujú. Se invita a 3 músicos para hacer lo que se está haciendo cada vez más acá, en Córdoba y en algunas otras ciudades como Buenos Aires y Rosario, lo que se llama improvisación libre, ¿no? Con instrumentos, pero en donde incluye, por ejemplo, el músico de anoche era un músico que tocaba todas cuestiones de percusión, pero en determinado momento agarra un megáfono y mete la voz, ¿no? Pone la voz, las hace jugar como percusión. A mí que me gusta mucho el jazz, me pareció claramente distinto, porque se trata de la improvisación absolutamente libre, sin ningún formato o correlato, como sí lo hay en otras músicas, como por ejemplo la improvisación dentro del jazz. Eh, bueno, lo que se trata de hacer es articular lo que sería una improvisación libre con el concepto de asociación libre, que como todos sabemos no es tan libre como uno desearía que fuese. Ujú. Entonces, y la irrupción de la palabra ahí, ¿no? En este caso, ayer fue de las reuniones que ya fui, esta es la primera donde uno de los músicos metió algún significante, aunque sea en forma de ruido, o lo hizo articular con algunos ruidos. Ujú. Lo que yo le planteé y lo transmito acá porque me parece que puede ser útil para seguir pensando esto que te interesa tanto transmitir, de la cuestión de la voz, cuando dijiste recién esto de, eh, en relación al tiempo lógico, ¿no? El- que cambiaste lo de instante de ver por el instante de escuchar como posibilidad, De oír, como una de oír, pregunta. Ajá, de oír ajá, como ujú. posibilidad. Y está bueno de oír más que de escuchar. Entonces, ayer lo que en el debate se planteó algo, yo planteé que dentro de las improvisaciones, por ejemplo, la improvisación dentro del jazz, uno puede determinar, aunque sea una improvisación aparentemente libre, la manera en que se hace jugar la discordancia con la consonancia, marca un estilo, ¿no? O sea, todo intérprete puede ser reconocido por cierta oreja acostumbrada al jazz, a, sin saber qué es Coltrane, bueno, es Coltrane por cómo juega básicamente esos dos conceptos, ¿no? Lo que consuena con lo que no consuena. Ujú. Eh, y entonces la pregunta hacia esta gente que hace improvisación absolutamente libre es si ellos entendían que podía haber estilos eh, en cada uno de los improvisadores libres. Bueno, se planteó todo un debate ahí sobre la cuestión del estilo, etcétera, porque siempre se cae en la confusión de, cuando se habla de estilo, concepto tan interesante para el análisis, de que se está hablando de estilos de música, y no se trata de que el estilo de jazz o el estilo de flamenco, sino del estilo del sujeto que está allí produciendo un sonido o una música y del sujeto que está escuchando o de que participa en tanto escucha de lo que se construye ahí. Y eso nos lleva Ujú. directamente a lo que en un análisis puede eventualmente suceder, ¿no? Algo del estilo del analizante que es transmitido a través de la voz, pero Ujú. que aunque los significantes sean los mismos que otro analizante puede decir, o las palabras más que los significantes, o los ruidos, incluso los gestos, o las murmuraciones, el estilo ahí marca una diferencia, ¿no? Esto que decía Lacan, el estilo es el hombre, la cuestión del objeto A, etc. Ujú. Y cómo me parece interesante pensar en el estilo. Vieron ustedes que cada vez se dice más, y hay mucha gente que le enoja mucho eso, de que hay tanto psicoanálisis como analistas, ¿no? De que Ujú. hay que cada análisis o cada tipo de psicoanálisis tiene que ver con cómo cada analista practica el análisis. Es un tema para Ujú. debatir y discutir, pero, Claro. Ujú. pero me parece interesante esto a partir de las intervenciones, lo de pensar que cada análisis
tiene que hacer lugar al estilo, Ujú. ¿no? Y ese estilo puede tener que ver con esto de lo que consuena o lo que no consuena, que es algo que constantemente escuchamos, más allá de los significantes, cuando escuchamos sonidos, cuando escuchamos eh, sonidos corporales, incluso toses, Ujú, eh, no sé cómo se dice en México, el ruido de las tripas, ¿no? ujú, ujú. Cuando uno escucha en su analista el ruido de las tripas o en el paciente que se siente avergonzado porque le suenan las tripas. Bueno, eso, un comentario, pero que me parece que está en la línea un poco de lo que te interesa transmitir, ¿no? El tema de... Muchas gracias, y muy interesante tu comentario, muchas gracias. Aquí hay otro comentario de alguien que no, nada más viene el nombre de su teléfono, pero no sé cómo es el nombre de la persona. Dice, muchas gracias, trabajo minucioso, exhaustivo. Me preguntaba si podías decir algo acerca del sacrificio de Abraham y la voz del Dios en el pueblo hebreo. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, pero es una enormidad. No nos daría tiempo hoy de conversar sobre eso. Lo que te puedo recomendar o le puedo recomendar es el libro de Soren Kierkegaard que se llama La angustia, donde hace un análisis muy detenido de distintas opciones para leer qué pudo haber pensado Abraham, qué le pudo haber dicho Dios, qué pudo haber pensado Isaac. Es muy interesante, porque finalmente después se aparece el ángel para decirle, no, no lo sacrifiques, no es eso, no se trata de eso, ¿no? Entonces, como en toda demanda que puede vehiculizarse quizás en la voz, no sé si siempre es una demanda, a veces no lo sé, eso habría que ver cada caso. El que la recibe siempre hace una interpretación de eso, porque la voz nunca es clara, ¿no? Eso que se dice como viene del real, pues no es, nunca es exactamente lo que se cree que se escuchó, ¿no? Eso es lo que te podría recomendar. Muchas gracias por tu pregunta. Da materia para otra charla, es muy interesante. Yo lo trabajé esto de Abraham y de Isaac hace mucho tiempo con ese libro y otras cosas. Luego Mónica dice, pensaba en la voz áfona en relación al sonido de las moiras y en relación a lo que se dice al toro sin sonido, que lo están trabajando en un grupo sobre el seminario 10. Muy interesante para trabajar. Muchas gracias, Mónica. Eliana, Eliana Abramor dice, muchas gracias por la exposición que le ha resultado interesante. Oscar dice que gracias y gracias a todos por sus ideas. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, no sé si están cansados. Yo puedo seguir aquí si quieren, pero como me digan, no sé si hay más comentarios, con mucho gusto los escuchamos. En caso de que no, yo los invito para la siguiente, que es el próximo sábado, que vamos a plantear el mito de Eco y algunas preguntas y reflexiones en torno al mito, que en la versión de Ovidio. Hay versiones anteriores a Ovidio y posteriores a Ovidio, pero la que une Eco con Narciso es la única versión que une a los dos, es la de Ovidio, es muy interesante. Hay otro comentario de Oscar, no, ya lo leí, el de la persona que preguntaba por Abraham, dice, mi nombre es Mirta Brauer. Ah, gracias por la respuesta. Gracias a usted, Mirta. Muchas gracias. Em, Bueno, pues si no hay algún otro comentario, yo les agradezco muchísimo su presencia y los comentarios que han compartido para mí y para todos los demás. Y pues si se animan, aquí los espero la próxima. Y el tercer sábado es el último sábado del mes, que es 30 de noviembre. Vamos a trabajar el mito de Orfeo, que es también siguiendo esta pregunta de los tiempos lógicos de la voz, que yo no quisiera encajonar cada mito en un tiempo, porque eso es algo que hay que pensar con mucho detenimiento, con mucha prudencia, pero bueno, justo el hecho de que pueda haber diálogo, objeción, crítica o diferencias de opinión es muy valioso para mí, así que pues cordialmente invitados y muchísimas gracias por estar aquí, mucho gusto de verlos. Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, Sara, Gaby y a todos los que están, sin que no veo sus pantallas, pero que están aquí. Muchas gracias. Buen fin de Chao. semana. Gracias, Araceli. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Santiago Casal, ya no leí tú.